Preguntas que han quedado sin respuesta, hechos a los que nadie da crédito. ¿Qué es lo que se hace cuando el misterio supera la ciencia? Prepárense, porque hoy veremos 10 misterios sin resolver, parte 3. Antes de ver la tercera entrega de esta serie, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Número 10. Ricky McCormick. El 25 de julio de 1999, el cadáver de Ricky McCormick fue encontrado en un campo de maíz en el condado de St. Charles, en Missouri, a unos 32 kilómetros de su hogar. Aunque solo habían pasado un centenar de horas, su cuerpo estaba tan descompuesto que apenas proporcionaba pistas a los investigadores. Aunque había algo que estaba claro: McCormick, que no tenía carnet de conducir, no había llegado a tan remoto lugar por su propio pie. La muerte de McCormick había sido casi olvidada cuando un día el FBI publicó 2 documentos que hoy en día se conocen popularmente como el Código McCormick, y en los cuales se puede leer un puñado de párrafos donde las letras y los números se juntan sin orden aparente. Habían sido encontrados en el bolsillo del muerto, y desde entonces los 2 papeles se han convertido en un clásico, puesto que cientos y cientos de personas han intentado descifrarlos sin éxito. El FBI fue, de hecho, el primero en tirar la toalla, aunque el equipo de criptoanálisis sospechaba que este conjunto de letras y números ocultaba el motivo de la muerte de McCormick. Número 9. El acero de Damasco. Al finalizar el siglo XI, los caballeros de las cruzadas regresaron a Europa con historias de las espadas fuertes y misteriosas que empuñaban los guerreros islámicos. Afirmaban que estas espadas eran muy duraderas y flexibles, y que eran lo suficientemente afiladas para cortar un trozo de tela flotante. A lo largo de los siglos, muchos han intentado recrear la fórmula del acero de Damasco, pero nadie ha tenido éxito. El acero de Damasco es un tipo de acero de crisol, empleado y elaborado en Medio Oriente, para la fabricación de espadas, desde el 1100 hasta el 1750. Las espadas de acero de Damasco eran legendarias por su dureza y su filo casi eterno, siendo muy aclamadas en Europa. La técnica empleada para su elaboración es hoy en día un debate entre metalúrgicos especialistas en la elaboración del acero. Las espadas de acero de Damasco se conocían por los patrones de sus hojas. Luego de muchos siglos se logró entender y reproducir su creación. Hoy en día se emplea en la elaboración de cuchillos de alta gama. Sin embargo, aún queda la duda de cómo los herreros islámicos pudieron crear estas increíbles espadas con tan escasa tecnología y que recién ha podido ser recreada en nuestro tiempo. Número 8. La muerte de Elisa Lam. El cuerpo de Elisa Lam, una estudiante canadiense de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, fue recuperado del estanque de agua del Hotel Cecil en el centro de Los Ángeles el 19 de febrero del 2013. Uno de los grandes misterios de los últimos años ha sido la desaparición y muerte de esta estudiante. Al parecer, esta chica era una persona alegre y jovial, según lo que cuentan varias personas que tuvieron contacto con ella días antes de su desaparición. El Departamento de Policía de Los Ángeles publicó un video de la última vez que se le vio con vida. En el video, en el ascensor, se le ve hablando sola, pulsando todos los botones y con una actitud muy nerviosa, como escondiéndose de alguien, lo cual hace ver que realmente alguien estaba persiguiéndola. Las posibles explicaciones iban desde afirmaciones de intervención paranormal hasta trastorno bipolar que supuestamente sufría Lam. La oficina del forense del condado de Los Ángeles tardó 4 meses después de los repetidos retrasos en publicar el informe de la autopsia, que no informa evidencia de trauma físico. Número 7. Natalie Wood. Entre la leyenda negra de Hollywood, el destino final de los 3 protagonistas de Rebeldes sin Causa es uno de los más célebres. James Dean murió en un accidente de tráfico. Sal Mineo fue apuñalado en un callejón cerca de su casa, y Natalie Wood moriría en 1981 al caer al agua desde el yate en el que estaba pasando el fin de semana con su marido, Robert Wagner, y Christopher Walken, con el que estaba rodando una película. Su muerte se declaró accidental, pero siempre ha habido sospechas de que algo más pasó aquella noche. Wood
Tenía miedo a las aguas profundas y sin que nadie supiera por qué, se había marchado en mitad de la noche en la lancha del yate en la que había caído. El caso ha estado reabriéndose con nuevas declaraciones de testigos que expresaban que oyeron a una mujer pidiendo ayuda varias veces, pero sin embargo nunca vieron a nadie. En la actualidad sigue sin averiguarse exactamente qué pasó en el yate, porque Wagner y Walken afirman que ellos tampoco lo saben. Número 6. El caso Glico Morinaga. En la década de 1980, el gigante de la comida japonesa, Esaki Glico, fue chantajeado por un misterioso grupo que se hacían llamar el monstruo con 21 caras. Todo empezó con 2 hombres armados que irrumpieron en la casa del propietario de la compañía. Lo secuestraron delante de su familia. Los hombres escondieron al alto ejecutivo en un almacén, llamando a la compañía y exigiendo 100 millones de yenes y 100 kilos de lingotes de oro. La víctima escapó del almacén. Un par de semanas más tarde, varios automóviles en el estacionamiento de la compañía fueron incendiados. Entonces el monstruo comenzó a enviar cartas. La primera carta fue enviada en un recipiente de plástico, junto con ácido clorhídrico. En ella, el monstruo con 21 caras afirmó que había envenenado los dulces Glico. El monstruo se burló de la policía al detallar en una carta su método de entrada, la máquina de escribir que utilizó y dónde consiguió el recipiente con el ácido. Con esta información, los policías recorrieron el país en búsqueda de ellos y regresaron con las manos vacías. Poco después, el monstruo envió una carta pidiendo perdón a Glico y la compañía jamás fue molestada por estos individuos otra vez. Acepta nuestras más sinceras disculpas, era lo que decía la carta. El monstruo volvió su atención a otra empresa de alimentos, Morinaga. Le enviaron una carta, solo que esta vez los investigadores rastrearon un total de 21 paquetes con cianuro de sodio altamente tóxicos. Al cabo de unos 17 meses, la actividad del monstruo cesó, sin que se supiera nada más de ellos. Fue una llamada de atención para los japoneses, que creían que el país era seguro y no tenía espacio para este tipo de crímenes. Número 5. ¿De dónde surgió el bloop? En 1997, micrófonos submarinos del gobierno de los Estados Unidos detectaron un extraño sonido, que durante un minuto aumentó su frecuencia rápidamente y luego desapareció. Los hidrófonos volvieron a grabar el mismo sonido, día tras día, durante todo el verano. Nunca más volvió a oírse desde entonces, y su origen sigue siendo un misterio. Otros sonidos extraños han sido grabados en el océano, como el famoso Slowdown, que en mayo del mismo año surgió de alguna parte de la costa oeste de Sudamérica y pudo escucharse a más de 2000 kilómetros a la redonda por 7 largos minutos. El sonido más extraño registrado en el océano sigue siendo un misterio, más de 20 años después. Número 4. La Dalia Negra. Si Inglaterra tiene a Jack el Destripador, Estados Unidos tiene a la Dalia Negra, su asesinato sin resolver más famoso y más tratado por el cine. En 1947 aparece en Los Ángeles el cadáver mutilado de Elizabeth Short, una aspirante actriz de 22 años. Su cuerpo está seccionado por la mitad y está desangrado, lo que lleva a los policías a sospechar de varios médicos. Sin embargo, y a pesar de que hubo muchas confesiones de gente que buscaba notoriedad, la identidad del asesino de la Dalia Negra sigue sin averiguarse. James Ellroy lo incluyó en una de sus novelas del Cuarteto de Los Ángeles, y periódicamente vuelve a haber intentos de resolverlo, todos sin éxito. La alta criminalidad de la ciudad en aquella época y la gran cantidad de gente que llegaba buscando una oportunidad en Hollywood no ayudaron demasiado a que la investigación pudiera avanzar. Número 3. El hombre gris de Ben McDougall. Existen muchas historias sobre Pie Grande, el Yeti y otros seres con apariencia humana que caminan entre los montes. Otra de estas historias es la relacionada con el famoso hombre gris, en el que el profesor Norman Collie aseguró divisar en Ben McDougall. Son varias las personas que, después de este avistamiento, aseguraron ver algo parecido a un hombre escondido. Sin embargo, no hay explicación a dichas visiones. Anfirli Atmore, también conocido como el gran hombre gris de Ben McDougall, es el nombre de una presencia o criatura que se dice mora en la cumbre y pasos de Ben McDougall, el segundo pico más alto de Escocia.
Ha sido descrito como una figura extremadamente alta, cubierta de pelo corto, o con una presencia invisible, que causa sensaciones extrañas en las personas que escalan la montaña. La evidencia de la existencia de esta supuesta criatura solo se limita a algunos avistamientos y unas pocas fotografías de huellas extrañas que se le atribuyen a este ser. Tradicionalmente, se le consideraba un ser sobrenatural y cuya existencia se remontaba a fechas actuales. Sin embargo, las referencias a hombres grises salvajes en Escocia y criaturas similares en otros sitios de las Islas Británicas se remontan al siglo XVIII. Número 2. Los asesinatos de Tylenol. El 30 de septiembre de 1982, Mary Kellerman, una niña de 12 años, se tomó una pastilla para el resfriado. Así, comenzó una crisis de reputación que le causó unas pérdidas a Johnson & Johnson de decenas de millones de dólares. Mary Kellerman fue la primera de 7 personas que murieron en Chicago en apenas una semana por consumir lo que aparentemente solo era una pastilla contra el dolor, Tylenol Extra Fuerte, un producto comercializado por una filial de Johnson & Johnson. Sin embargo, las pastillas en cuestión contenían cianuro. Alguien había conseguido añadir el tóxico en alguna fase de desarrollo del medicamento. Este fármaco fue vendido en una farmacia de Chicago con el letal desenlace. Aunque se culpó a los farmacéuticos, se encontraron pruebas de que alguien había introducido dentro de los botes de pastillas cianuro de potasio. Al día de hoy, los asesinos siguen sueltos. La policía comprobó que nadie en la fábrica tenía acceso a las pastillas. El misterio sigue latente. ¿Cómo lograron introducir cianuro dentro de la conformación de la pastilla? Número 1. Las gemelas Pollock. El día 5 de mayo de 1957, las dos pequeñas hijas de la familia Pollock, Joanna y Jacqueline, de 11 y 6 años respectivamente, sufrieron un aparatoso accidente. Un carruaje con caballos las atropelló, matándolas instantáneamente. Sus cuerpos resultaron prácticamente destrozados. Tras más de un año, los Pollock fueron nuevamente padres, en esta ocasión de 2 gemelas, Gillian y Jennifer, nacidas el 4 de octubre de 1958. Cuando apenas habían cumplido 3 años, las pequeñas comenzaron a hablar y entonces sus padres notaron que algo extraño sucedía. Increíblemente, ellas eran capaces de recordar eventos pasados de la vida de sus hermanas, fallecidas en 1957. Demostraban conocer a la perfección cada rincón de la casa y a la gente del pueblo. Esbozaban hábitos y costumbres idénticos a los de sus hermanas e incluso hablaban del mismo modo. Aunque eran gemelas, una aparentaba ser más grande y protegía a la otra, que aceptaba el rol de la hermana pequeña. Mientras que Gillian recordaba la vida de su hermana Joanna, fallecida a los 11 años, Jennifer recordaba la de Jacqueline, de 6. Hubo una ocasión en la que sus padres las oyeron hablar sobre el accidente, describiendo sensaciones y recuerdos de la sangre brotando desde sus bocas. Además, demostraban una fobia absoluta a los vehículos que pasaban cerca. Sin embargo, precisamente a la edad de 5 años, las pequeñas dejaron de experimentar esos extraños comportamientos. El caso tuvo tal impacto que fue publicado en el libro Casos Europeos de Reencarnaciones, y algunos científicos coinciden en señalar que el umbral para recordar vidas pasadas es precisamente estos 5 años. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.